Estimados alumnos, siempre con el afán de ir avanzando en las clases, vamos a continuar con el desarrollo de la Constitución. Como se recordarán, en la última clase estuvimos hablando del organismo judicial, pero había quedado una parte y concretamente es a partir del artículo 214. Continuando con ese tema, vamos a hablar de las categorías que existen en el organismo judicial en cuanto a entes que imparten justicia. Conocemos que existe 4 categorías, que está la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones y demás tribunales con la misma categoría, y también tenemos los juzgados de primera instancia para finalmente hablar de los juzgados de paz. Estas son las 4 categorías que no existe grado entre ellos, es decir, que uno no es superior a otro por el principio de independencia judicial. Sin embargo, si pudiéramos hablar de un grado entre ellos, estaríamos hablando de un grado de conocimiento y no un grado de jerarquía, es decir, por experiencia, por conocimiento, por los asuntos delicados que conocen, que va a ir en aumento. Por eso es que colocamos a la Corte Suprema de Justicia hasta arriba y los juzgados de paz hasta abajo. Pero, como les vuelvo a repetir, esto no tiene nada que ver con que uno le gire orden a otro. Entre ellos no existe esa posibilidad por la independencia que gozan los magistrados y los jueces según el artículo 203 de la Constitución, y que ya lo habíamos analizado oportunamente. En ocasiones voy a hablar de grados, pero vuelvo a repetir, se refiere a grados de conocimiento, más no a grados en relación de jerarquía. Hay que tener cuidado con eso. Para eso ustedes pueden ir al artículo 14 de la Ley de la Carrera Judicial y tengan una mejor idea de esto que les estoy mencionando. Bueno, vamos entonces con el primer órgano que imparte justicia, es decir, que ejerce jurisdicción y competencia, que está en el grado más alto, repito nuevamente, en grado de conocimiento. Aquí estaríamos hablando de la Corte Suprema de Justicia. Es el órgano de mayor jerarquía en materia de impartir justicia, en materia de competencia dentro del organismo judicial. Bueno, primero lo que tienen que saber es eso, que hasta arriba, en la cúspide, encontramos la Corte Suprema de Justicia. Por algo, la palabra suprema, suprema de superior. La Corte Suprema de Justicia está integrado por 13 magistrados. Es decir, que la Corte Suprema de Justicia lo integra un total de 13 magistrados. Y está organizado a través de cámaras. Es decir, la Corte Suprema tiene un total de 13 magistrados y también se organiza a través de cámaras. Cada cámara tiene sus respectivos magistrados. Cada cámara en este caso tiene 4 magistrados. Si ustedes suman 4 más 4, 8 más 4, hacen un total de 12. Prácticamente sobra un magistrado, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial. Este magistrado no forma cámara, es decir, no pertenece a ninguna de las cámaras. Dicho sea de paso, son 3 cámaras. Está la Cámara Penal, Cámara Civil y la Cámara de Amparo y Antejuicio. Cada cámara está conformado, como les decía, por 4 magistrados. El presidente no forma cámara a menos que haya empate. Recuérdense que en cada cámara hay 4 magistrados. Posiblemente 2 dicen sí y 2 dicen no. Entonces ahí hubo empate en los asuntos que van a conocer a través de las cámaras. Entonces ahí es donde el presidente de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial integra cámara, y él es el que tiene el voto resolutivo. Muy bien, ahora, estos 13 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia y se involucran en cada cámara que está organizado la Corte Suprema de Justicia,
Ellos no son nombrados, ellos son electos. ¿Y quién los elige? Los elige el Congreso de la República de una nómina de 26 candidatos propuestos por una comisión de postulación. Es decir, que hay una comisión de postulación, propone al Congreso de la República 26 candidatos y de esos 26 tienen que elegir los 13 magistrados. Todo esto que les voy comentando están en los artículos 214 y por supuesto en los artículos 215 siempre de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora bien, algo que sí considero que es importante que ustedes sepan es quiénes conforman esa comisión de postulación, o sea que quiénes son los que integran, qué personas van a formar esa comisión de postulación, quien van a tener a su cargo, van a tener como misión proponer efectivamente 26 candidatos para que de ahí elija el Congreso de la República los 13 magistrados que van a conformar la Corte Suprema de Justicia. Bueno, artículo 215 de su Constitución, ahí está claramente establecido, señala que tiene que ser un representante de los rectores de las universidades del país. O sea que ahí llevamos una persona. ¿Quién es esa persona? El que designó los rectores de las universidades del país. Estamos hablando que actualmente en Guatemala hay 15 universidades. Obviamente hay 15 rectores. Esos 15 se tienen que poner de acuerdo para designar a alguien que lo represente. A esa persona que designaron es el primero que forma la comisión de postulación. Inmediatamente indica los decanos de las facultades de Derecho, es decir, todos los decanos de las facultades de Derecho. Aquí tendríamos que ir a revisar cuántas facultades hay, que ya les había dicho que hay 15, y de esos cuántos tienen facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales. Actualmente de las 15 universidades hay 12 universidades que cuentan con facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales. Eso quiere decir que hay 3 universidades que no tienen facultad de Derecho. Por eso es que, ¿cuántos son los decanos que integran la comisión de postulación? Son 12. Hasta el momento entonces llevamos 12 decanos de la Facultad de Derecho más el representante de los rectores de la universidad del país. Estamos hablando de que hay 13 personas hasta ese momento, pero luego dice un número equivalente elegido por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios. ¿Un número equivalente a qué? A los decanos. ¿Cuántos decanos eran? 12. Entonces, ¿cuántos tiene que elegir el Colegio de Abogados y Notarios? Tiene que elegir 12 también. Entonces, 12 más 12, llevamos 24 más 1, hasta el momento llevaríamos 25 personas que integran la comisión de postulación. Luego, y dice o establece la Constitución, igual número de representantes elegidos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y tribunales de la misma categoría. Es decir, como habían 12 decanos, por lo tanto, 12 van a ser representantes del Colegio de Abogados. Por lo tanto, 12 también representantes que tienen que elegir, en este caso, los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y de los tribunales que tengan la misma categoría. Entonces, vamos a sumar 12 más. Un representante de los rectores, los 12 decanos, más 12 representantes del Colegio de Abogados, más 12 de la Corte de Apelaciones y demás tribunales de la misma categoría, hacen un total de 37 personas. Entonces, 37 personas integra la comisión de postulación. Ellos prácticamente, aquí ya tendríamos que ir a la ley de comisiones de postulación. Ellos lo que hacen es, por ejemplo, en este caso, que hay que elegir
26 candidatos para proponerlos al Congreso de la República, de ahí sacar a los 13 o elegir a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si a mí me interesa y cumplo con los requisitos que establece la ley para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, entonces en este caso tendría que presentar mi papelería en la comisión de postulación. La comisión de postulación, después de las evaluaciones correspondientes, va a ir depurando los 50, 60, 70 personas que están interesadas, porque de ahí tiene que elegir 26, y esto tiene que proponer al Congreso de la República, y el Congreso tendrá que elegir en este caso a los 13 magistrados. No se les vaya a olvidar que actualmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones tenían que entregar su cargo en octubre del año 2019, pero debido a una serie de amparos que fueron planteados en contra de ese procedimiento, no se pudo elegir a estos 26 candidatos. Entonces, a raíz de eso, ellos continúan todavía en su cargo cuando ya no debería de estar en ese cargo. Pero aparte de la opinión consultiva que hicieron a la Corte de Constitucionalidad, básicamente se basaron en el artículo 71 de la ley del organismo judicial, el cual establece que ellos no pueden dejar el cargo mientras no hayan sido designados el que los va a sustituir, el que los va a suceder. Bueno, muy bien, sería bueno que leyeran un poco de noticias en cuanto a ese tema, porque es una realidad que existe. Eso era el tema que era el centro antes pues de que pasara este tema de la pandemia. Bueno, vamos entonces ahora en un grado menor. Les vuelvo a repetir una vez más que no es grado por razón de jerarquía, sino por tema de conocimiento, por tema de experiencia. Entonces, más abajito, un grado menor, ahí encontramos la Corte de Apelaciones. Recuérdense que solo hay una corte nada más, no hay dos, no hay tres. Es como la Corte Suprema de Justicia, solo hay una. Igual la Corte de Apelaciones, solo hay una corte. Pero ¿cómo se organiza esa corte? Esa corte se organiza a través de salas. Hay sala, digamos, en materia civil, hay sala en materia laboral, hay sala en materia de la niñez, hay sala en materia penal, etcétera. O sea, hay tantas salas, pero todas esas salas pertenecen a la Corte de Apelaciones. Entonces, en un grado menor encontramos la Corte de Apelaciones. Pero a la par de la Corte de Apelaciones hay otros tribunales que tienen la misma categoría, y estoy hablando del Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y de Conflictos de Jurisdicción. Es decir, el Tribunal de Cuentas, así lo voy a mencionar para no estar alargando el nombre, que por supuesto ustedes se tendrían que aprender el nombre completo, que es Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y de Conflictos de Jurisdicción, pero yo le voy a denominar Tribunal de Cuentas. Entonces, a la par de la Corte de Apelaciones, no es parte de la Corte de Apelaciones, pero sí está a la par, estaríamos hablando del Tribunal de Cuentas. Y a la par de estos dos también está el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces, cuando yo les digo, o cuando la ley menciona Corte de Apelaciones y otros tribunales de la misma categoría, está hablando concretamente del Tribunal de Cuentas y está hablando del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Bueno, ahora, la Corte de Apelaciones, ¿cómo se organiza? ¿Cómo está organizada? Yo les había dicho que se organiza a través de salas. Hay tantas salas como necesidad hay que conozcan en segunda instancia por vía de la apelación lo que hayan resuelto los jueces de primera instancia. Entonces, por ejemplo, en lo civil cabe el recurso de apelación. Si vamos en lo laboral, cabe el recurso de apelación. Si vamos en penal, cabe el recurso de apelación. Entonces, esto sube a una segunda instancia, y ahí quien lo tiene que conocer es la sala correspondiente que pertenece a la Corte de Apelaciones. ¿Cómo está integrado en este caso las salas?
es bien sencillo, no está complicado. Está integrado por 3 magistrados titulares y 2 suplentes. Yo creo que con la palabra titulares y suplentes es más que suficiente entender a qué nos referimos con esto. Es decir, los que conocen el asunto concretamente son 3 magistrados. Ahora, cuando alguno de esos magistrados tengan algún impedimento, ahí tendrían que ir a ver ustedes en la ley del organismo judicial el tema de los impedimentos, las excusas, las recusaciones. Por X o Y motivo no pueda conocer de un asunto, entonces se tendría que llamar al suplente que de una vez fue designado, ¿verdad? De una vez en cada sala se indica quiénes van a ser los titulares y quiénes van a ser los suplentes. Estos magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de la misma categoría no son nombrados, sino que ellos son electos. ¿Y quién los elige? El Congreso de la República. ¿Y de dónde los elige? De una nómina del doble a elegir propuesto por una comisión de postulación. Es decir, si hay que designar entre titulares y suplentes, digamos 50, o sea, 50 en total, es un ejemplo nada más, entonces ahí lo que se tiene que hacer es elegir, mejor dicho, la comisión de postulación lo que tiene que hacer es proponer el doble a elegir. Como yo les decía en este ejemplo, que sean 50 los que vamos a elegir, entonces la comisión de postulación tendría que proponer 100. Si se tuviera que elegir 75, se tendría que proponer 150. Entonces, ¿quiénes son los que integran la comisión de postulación? También tendríamos que aprendernos quiénes conforman esa comisión de postulación. Está bien sencillo, o sea, no es una cuestión complicada. ¿Qué tendrían que hacer? Pues recordar quiénes son los que conforman la comisión de postulación para proponer, digamos, una lista de 26 candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es el mismo para la Corte de Apelaciones, salvo el último. O sea, de ahí es exactamente igual. Por ejemplo, eso lo vamos a encontrar regulado en el artículo 217, para ser exactos, en el segundo párrafo. Ahí establece que tiene que haber un representante de los rectores de las universidades del país. Hay 15 rectores, como lo habíamos visto. Ellos tienen que designar un representante, solo que este representante no es para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino que es para la Corte de Apelaciones. O sea que cuando empiece este tema de las comisiones de postulación y el de elegir magistrados, ellos tendrían que designar, los rectores de las universidades del país tendrían que designar un representante que va a integrar la comisión de postulación para elegir candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y también tendría que nombrar a otra persona para la Corte de Apelaciones, ¿verdad? Salvo que ellos dijeran que sea el mismo, pero va a ser un poco complicado porque si tienen reuniones, por ejemplo, en el mismo momento, sí podría haber complicaciones de carácter material, ¿verdad? Que la persona no podría estar presente en 2 lugares al mismo tiempo. Pero eso es una aclaración que yo les estoy haciendo, no hay necesidad de meterse a esos problemas. Ustedes solo tendrían que decir que tienen que designar un representante de los rectores de las universidades del país. De ahí, todos los decanos de las facultades de Derecho. Habíamos mencionado que de las 15 universidades hay 12 con facultades de Derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que únicamente hay 3 que no poseen facultades de Derecho. Si no estoy mal, está la del Valle, también está la de la Galileo y Internaciones, creo que se llama la otra universidad. Pues en resumen, hay 3 que no tienen facultad de Derecho. Entonces, de los 15, solo hay 12, entonces hay que mandar 12 decanos de las facultades de Derecho. Aquí sí tendrían que ser los mismos, o sea, porque aquí no estamos hablando de representantes, o sea que los mismos decanos de las facultades de Derecho van a ser los mismos en este caso
para elegir tanto o proponer candidatos al Congreso de la República, de la Corte de Apelaciones y también de la Corte Suprema de Justicia, porque aquí la ley sí es claro al indicar que sean los decanos de las facultades de Derecho. Luego dice un número equivalente elegido por la Asamblea General del Colegio de Abogados. Como son 12 y es un número equivalente, también tendrían que mandar 12 representantes, en este caso, del Colegio de Abogados y Notarios elegidos en Asamblea General. Y señala la ley o establece la ley que igual número de representantes elegidos, aquí es donde está la diferencia, por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, cuando se eligen magistrados de la Corte de Apelaciones, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia mandan a sus representantes y al revés, cuando se tengan que elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales de la misma categoría mandan a sus representantes en la comisión de postulación. Por eso les indicaba hace un momento que prácticamente es casi igual. El único que cambia es cuando vamos a elegir magistrados de la Corte de Apelaciones y demás tribunales de la misma categoría, los representantes que integran la comisión de postulación son de la Corte Suprema de Justicia. Pero cuando se elijan magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los representantes que van a integrar la comisión de postulación van a ser de los magistrados de la Corte de Apelaciones y demás tribunales que tengan la misma categoría. Bueno, ahí tenemos entonces que cuando se trata de magistrados, ya sea de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Apelaciones y demás tribunales de la misma categoría, eso los elige el Congreso de la República. Ya habíamos visto para un periodo de 5 años, pero señalamos que los va a elegir no de manera directa, sino de manera indirecta, porque lo tiene que hacer del listado que les va a proponer la comisión de postulación. Bueno, de ahí tenemos los juzgados de primera instancia que en la actualidad hay juzgados unipersonales, es decir, que está integrado por un solo juez, y hay juzgados pluripersonales. Por ejemplo, en el caso de los juzgados laborales, ahí todos son pluripersonales, es decir, que ese mismo juzgado está integrado por varios jueces. Está el juzgado primero, está el juzgado segundo, pero tanto el juzgado primero, segundo, tercero y llega hasta el 15, cada uno de estos juzgados tienen 2, 3 jueces ahí, hasta los mencionan como juez A, juez B, juez C, porque son juzgados pluripersonales. Ellos prácticamente no son electos, sino son nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Igual los juzgados de paz hay unipersonales y hay pluripersonales, en el sentido que está integrado por un solo juez o está integrado por varios jueces. Tampoco ellos son electos, sino que ellos realmente son nombrados por la Corte Suprema de Justicia. En todo caso, yo les había hecho el comentario en la clase pasada que tienen que ir a darle una leída a la ley de la carrera judicial, que es la ley que rige todo lo relacionado al tema de los magistrados y los jueces. Bueno, también quisiera que nos aprendiéramos cuáles son los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. O sea, si alguien quiere ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, obviamente tiene que pasar por 2 filtros. El primero sería la comisión de postulación y el segundo sería el Congreso de la República. Pero para poder participar tendría que cumplir con los requisitos que establece la Constitución, ¿verdad? Aparte de otros requisitos que exige a la hora de participar, digamos, pero esto estamos hablando de condiciones que tiene que cumplir la persona. Bueno, además de los requisitos generales que vimos la vez pasada con ustedes, que yo espero que no se les haya olvidado, como el hecho de que habíamos señalado que tiene que ser guatemalteco de origen, de reconocida honorabilidad, que tiene que estar en el libre ejercicio de sus derechos ciudadanos y que tienen que ser abogados colegiados, salvo las excepciones que vimos. Pues eso eran requisitos tanto para magistrados como para jueces. Entonces, para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia también se aplica.
Pero aparte de esos requisitos, señala la ley que tienen que ser mayores de 40 años. También indica la ley que tienen que haber desempeñado un periodo completo como magistrados de la Corte de Apelaciones o de los tribunales de la misma categoría. Tienen que haber desempeñado un periodo completo. ¿Cuánto es el periodo? Habíamos dicho que son 5 años. Estos requisitos lo encuentran en el artículo 216 de la Constitución. O haber ejercido la profesión de abogado, que esto es bien importante, o sea, solo por el hecho de ejercer la profesión de abogado por más de 10 años, se puede sustituir ese requisito de haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales con la misma categoría. Es decir, si yo nunca fui juez, no fui magistrado, perdón, por lo tanto quiero ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, entonces el requisito que me piden es que haya ejercido mi profesión por más de 10 años para cumplir con ese requisito. Bueno, ahora esos serían los magistrados, en este caso, de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, en tanto que los magistrados de la Corte de Apelaciones lo encuentran ustedes en el artículo 217. Ahí establece que además de los requisitos generales que habíamos mencionado, aquí se exige que tienen que ser mayores de 35 años. Para ser de la Corte Suprema de Justicia tienen que ser mayores de 40. Aquí se exige que sean mayores de 35 años. Por eso era lo que les decía, que cuando hablamos en este caso de grados, yo les decía que no era por cuestión de jerarquía, sino en grado de conocimiento. Por ejemplo, dice, o haber sido juez de primera instancia, o haber ejercido por más de 5 años la profesión de abogado. Si se dan cuenta, piden requisitos menores a lo que se pide en este caso para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y no digamos para ser juez de paz o ser juez de primera instancia, perdón. Ahí pues ya ni siquiera es un tema la cuestión de la edad, ¿verdad? Obviamente en esta carrera tan hermosa como la es de abogado, aquí entre más edad tienen las personas, más experiencia y obviamente pueden optar a puestos más grandes, ¿verdad? Más importantes. Muy bien, ahí tenemos entonces cuáles son los requisitos en el artículo 217. Bueno, ahora, ya vimos con ustedes hace un momento que los magistrados de la Corte de Apelaciones y demás tribunales con la misma categoría, ellos de una vez tienen sus suplentes, es decir, de una vez se designa quién es el suplente. Sin embargo, para los magistrados, en este caso de la Corte Suprema de Justicia, no se designan suplentes, es decir, de la Corte de Apelaciones vimos que cada sala estaba integrada por 3 magistrados titulares y 2 suplentes, o sea, de una vez ahí se designan el suplente. Pero para los magistrados suplentes, es decir, para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados suplentes no tienen. Les vuelvo a repetir que son 13 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia, pero no se designan sus respectivos suplentes. Entonces la pregunta que les pueden hacer en el tema del examen de conformidad con el artículo 222 de la Constitución es quiénes suplen a esos magistrados. Si por X o Y razón un magistrado ya no puede, digamos, ahí estar como tal, como magistrado, ya sea por una ausencia temporal, ya sea por una ausencia absoluta. Entonces, ¿cómo se hace en ese caso? Bueno, en el artículo 222 ahí establece que serán suplidos por los magistrados de los tribunales que se refieren el artículo 217 de esta Constitución, es decir, está refiriéndose a los magistrados de la Corte de Apelaciones y los demás tribunales de justicia. Hace la aclaración, siempre que reúnen los mismos requisitos de aquellos, es decir, tendrían que tener más de 40 años, tendrían que haber ejercido la profesión de
abogado por más de 10 años o en su caso tuvieron que haber desempeñado un periodo completo como magistrados de la Corte de Apelaciones o de los demás tribunales que tengan la misma categoría. Es lo que está diciendo, o sea, tiene que cumplir con los mismos requisitos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que ese magistrado pueda, en este caso, sustituir ese magistrado de la Corte de Apelaciones o de los demás tribunales que tengan la misma categoría, pueden sustituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso sí, si es temporal. Porque si es definitivo, en este caso se tendría que acudir al artículo 77 de la ley del organismo judicial. Ahí en el artículo 77 de la ley del organismo judicial, ahí establece que el Congreso de la República, aquí ya sin comisión de postulación, sin nada, ya la elección sería directa, decide quién va a ocupar el cargo de ese magistrado de la Corte Suprema de Justicia cuando falte algún titular, pero estamos hablando de manera definitiva, no de manera temporal. Si es de manera temporal, es sustituido por alguno de los magistrados de la Corte de Apelaciones u otros tribunales de la misma categoría, siempre que reúnan las mismas calidades. Bueno, ahora vamos con los regímenes constitucionales o los regímenes de la Constitución. Ubiquémonos, por favor, en el artículo 223 y ahí encontramos el primer régimen, que es el régimen político electoral. En este régimen vamos a desarrollar todo lo relacionado a lo que es la política, o sea, todo lo referente a cómo se adquiere el poder, cómo se mantiene en ese poder y obviamente cómo se pierde ese poder. Para mí, los temas fundamentales que tienen que conocer, obviamente, tienen que tener a la mano su ley electoral y de partidos políticos para poder entender, para poder estudiar este régimen de político electoral. Sin embargo, ¿cuáles son los temas que ustedes tienen que aprenderse bien de esta ley? Una ley que es bastante extensa. La única fortuna que tenemos ahorita, pues que no estamos en época de proceso electoral, entonces no estamos en época de elecciones. Entonces, esta es una ley que hay que aprenderse lo básico, porque si estuviéramos en época de elecciones, la verdad, esta ley hay que aprendérselo desde el primer artículo hasta el último artículo, así bien leído. Pero como no estamos en época electoral, los temas que vamos a ir desarrollando es más que suficiente. Eso sí, siempre en el entendido que es lo mínimo que se tienen que aprender. Pero los temas, les decía, más relevantes que tienen que manejar, que tienen que saber para los efectos y propósitos del examen, está en el segundo párrafo, porque en el primer párrafo del artículo 223 lo único que está haciendo es empezando como una breve introducción, pero ya en el segundo párrafo ya nos indica cuáles son los temas centrales de este régimen, y entre ellos encontramos el sufragio, los derechos políticos, las organizaciones políticas, las autoridades y órgano electoral y el proceso electoral. Ahí claramente lo dice, todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales, proceso electoral, serán regulados por la ley constitucional de la materia. Obviamente, cuando crearon esa ley constitucional por orden de la misma norma, cuáles son los temas que se iban a desarrollar. No podía ser otra las que aquí está ordenando, porque está diciendo todo lo relativo al sufragio, derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales, proceso electoral, será regulado por la ley constitucional de la materia. Por lo tanto, nos vamos a trasladar para ese efecto al artículo, a la ley electoral y de partidos políticos,
Y ahí vamos buscando cada uno de esos temas. El primer tema sería el sufragio, dice el ejercicio del sufragio. Ese sería nuestro primer tema, el sufragio. Entonces, lo primero que tenemos que aprender, ¿a qué le llamamos sufragio? Vuelvo a insistir una vez más y siempre se los he dicho, la mejor definición que ustedes pueden encontrar es la que proporciona la normativa. En algunas ocasiones yo se los digo de otra manera, de otra forma, para que sea más sencillo la comprensión de lo que está indicando la norma. Sin embargo, la mejor definición es la que vamos a encontrar en la normativa. ¿Por qué les digo esto? Porque en el artículo 198, ahí van a encontrar ustedes que se debe de entender por el sufragio. Y aquí nos indica, es el derecho que le asiste a un ciudadano debidamente empadronado de acudir a las urnas a manifestar su voluntad mediante el voto, sea en una elección a cargos públicos o una consulta popular. Esa es la definición que ustedes se tienen que aprender. Aquí no hay de otra. Yo les puedo decir que es exactamente de una manera más fácil que el tema del sufragio, pero como lo tienen que definir ustedes, tal y como establece aquí la ley, ¿verdad? El derecho que le asiste al ciudadano debidamente empadronado, hasta ese elemento le tenemos que agregar, de acudir a las urnas a manifestar su voluntad mediante el voto, ya sea en una elección a cargos públicos o ya sea en una consulta popular. Esa es la definición que nos tenemos que aprender de sufragio. Y también tendremos que saber qué es el voto, porque aquí indica a manifestar su voluntad mediante el voto. Muchas veces confundimos el tema del sufragio con el tema del voto, para entender, para comprender qué es el voto y que no es lo mismo pero que por supuesto tiene mucha relación. Nos tendríamos que remitir o tendríamos que irnos al artículo 12. Ahí establece que el voto es un derecho y un deber cívico inherente a la ciudadanía. Es universal, secreto, es único, personal y no delegable. Bueno, más que una definición, lo que nos está proporcionando aquí son los elementos del voto que en alguna oportunidad habíamos mencionado. ¿Por qué es universal? ¿Por qué es secreto? O por lo menos, pues la mayoría conocemos por qué de esa situación. Es único, personal y no se puede delegar. Bueno, yo creo que la definición de sufragio está más que clara. Ahora, la definición del voto como que queda un poquito no tan claro. Pero el voto ustedes tienen que manejarlo como el derecho que tiene todo ciudadano de elegir a sus autoridades o de tomar alguna decisión, manifestar alguna voluntad a través de la emisión del voto. Vamos a resumir para que sea más fácil entender eso. Digamos que el sufragio es el ejercicio del voto. Así lo vamos a resumir. Es el ejercicio del voto. O sea, el sufragio es, como ya lo indicó el artículo 198, de acudir a las urnas a emitir el voto. ¿Y el voto qué es? El voto es el derecho que tienen los ciudadanos de elegir a sus autoridades o emitir su opinión cuando sea cuando se haga una consulta, ¿verdad? Entonces el voto prácticamente ya es el derecho que usted tiene de elegir y el sufragio es el ejercicio de ese voto. Artículo 198 y el artículo 12 siempre de la ley electoral y de partidos políticos. Bueno, ahora, otro tema o el siguiente tema se refiere a los derechos políticos. También este tema ya lo habíamos mencionado en su oportunidad, entonces solo es cuestión de que lo recordemos. Nos remitimos para ese efecto en el artículo 3 siempre de la ley electoral y de partidos políticos. También está regulado en la Constitución, igual ya lo habíamos platicado.
Entonces, en el artículo 3 ahí encuentran cuáles son los derechos políticos. Dicho sea de paso, estos derechos políticos que están en el artículo 3 se adquiere cuando se tenga la calidad de ciudadano, que también fue un tema que ya lo habíamos mencionado conforme al artículo 2 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Entonces, regresando al artículo 3, encontramos algunos derechos políticos que igual ahí tienen el menú, ahí se lo tienen que aprender y ahí señala que es el hecho de respetar y defender la Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, existe ese derecho de respetar y defender la Constitución Política de la República de Guatemala. Muchas personas, por ejemplo, plantean amparos en contra del poder público en defensa de la Constitución, porque ellos dicen que uno de los derechos políticos que tienen ellos como ciudadanos es el de respetar y defender la Constitución Política. Bueno, inscribirse en el registro de ciudadanos, elegir y ser electo, ¿verdad? Elegir y ser electo. Entonces, como un derecho ciudadano, nosotros tenemos el derecho de elegir a autoridades a través del voto, pero también tenemos el derecho de presentarnos como los posibles candidatos para que no sean elegidos. No se les vaya a olvidar, el ser electo solo es posible a través de un partido político o a través de alguna de las otras organizaciones políticas que vamos a ver más adelante. Solo así es imposible que una persona puede ser electo. O sea, solo que yo me presente y les digo, elíjanme a mí. Si no hay un partido político que me proponga, definitivamente no es posible, ¿verdad? Si no hay un partido político que me esté postulando, entonces no va a ser posible ejercer ese derecho político. Sin embargo, solo es una aclaración. Ustedes solo tendrían que decir, sin necesidad de mencionar tantas cosas, que otro de los derechos políticos sería elegir y ser electo, ¿verdad? Ahí también tenemos ejercer el sufragio, también tenemos optar a cargos públicos. Por eso decíamos con ustedes que si los menores de edad podrían trabajar en el Estado, pero decimos que eso es un derecho ciudadano, el hecho de optar a cargos públicos. Por eso es que no se maneja ese tema en el sector público, pero sí en el sector privado. Bueno, defender el principio de alternabilidad en el poder, entre otras. Ahí tenemos entonces en el artículo 3 que ustedes se tendrían que aprenderse los derechos políticos que no tienen nada que ver en este caso con los derechos civiles, como el hecho de casarse, como el hecho de celebrar contratos, entre otros. Bueno, muy bien. En el artículo 4 también encontramos la suspensión de los derechos ciudadanos. También es un tema que ya lo habíamos mencionado, pero nos sirve de recordatorio en esta oportunidad. ¿Cuáles son los derechos, en este caso, ciudadanos y cómo es que se pueden suspender esos derechos? Ahí establece por sentencia condenatoria firme dictada en un proceso penal. También vimos en su oportunidad cuando estuvimos hablando con ustedes de las penas principales y también de las penas accesorias. Una de las penas accesorias que era automático a la pena de prisión era la suspensión de los derechos políticos o de los derechos ciudadanos. Si una persona es condenado, por ejemplo, a 5, 6, 7 años de prisión, automáticamente durante ese tiempo también quedan suspendidos en sus derechos políticos. Por declaratoria judicial de interdicción, siempre analizando el artículo 4. Recuérdense que el estado de interdicción es un estado en que se declara una persona que obviamente no goza de sus facultades mentales, volitivas para poder tomar decisiones. Entonces de ahí establece que por declaratoria judicial de interdicción, simple y sencillamente se suspenden los derechos ciudadanos. Ahí habría que ir a recordar los casos en que una persona puede ser declarado en estado de interdicción, el que tenga enfermedad mental, por ejemplo, el que abuse de las bebidas alcohólicas. Aquí tendríamos que acudir al Código Civil en sus primeros artículos 7, 8, por ahí más o menos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se recuperan los derechos ciudadanos que hayan sido suspendidos? O sea, ¿cómo se recupera? Pues es sencillo, por el cumplimiento de la pena impuesta en sentencia. Es decir, si usted cumple su pena,
hace su trámite, en este caso, ante el juez de ejecución, que en su oportunidad también medio lo hemos mencionado. Hace su trámite ante el juez de ejecución, independientemente el motivo, en este caso cumplimiento de la pena. Usted solicita extinción de la pena por su cumplimiento y el juez lo declara con lugar y automáticamente les tiene que restituir en sus derechos ciudadanos, en sus derechos políticos, por rehabilitación judicial de la interdicción. También vimos en su oportunidad en tema civil que si una persona es declarada en estado de interdicción, existe la posibilidad que esa declaratoria sea anulada a través de la rehabilitación. Obviamente el nombre correcto no es anular, sino rehabilitación, sino que es una forma de indicar para que sea más fácil comprender eso. Entonces, si rehabilitan a la persona en ese estado de interdicción, también va a recuperar sus derechos ciudadanos. Y por último, por tema de indulto o amnistía, que también ya hicimos el análisis respectivo con relación a esto del indulto que establece la ley y los problemas que representa, y también habíamos visto también qué significa esto de la amnistía. Bueno, cómo se pierde la ciudadanía, se recuerdan, al perder la nacionalidad, cuando vimos ese tema también, ¿verdad? Y obviamente cómo se recupera la ciudadanía al recuperar la nacionalidad, y obviamente va relacionado con los derechos políticos. Bueno, muy bien. Entonces, para eso hay que aprenderse desde el artículo 2 hasta el artículo 7, diría yo, más o menos, para entender este tema relacionado con los derechos políticos. Sobre todo, aprenderse bien cuáles son los derechos políticos. Bueno, vamos con el siguiente tema, los grandes temas que los estamos extrayendo del segundo párrafo del artículo 223 de la Constitución. El siguiente tema se refiere a las organizaciones políticas. Organizaciones. En el artículo 16, ahí vamos a encontrar cuáles son las organizaciones políticas. También se los tienen que aprender. Ahí tenemos, en primer lugar, los partidos políticos en el inciso A. En ese mismo inciso menciona otro, que serían los comités para la constitución de los mismos, es decir, los comités para la constitución de un partido político. Más adelante vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas. Luego tenemos los comités cívicos electorales y las asociaciones con fines políticas. Bueno, entonces vamos a decir que son organizaciones políticas, los partidos políticos, los comités para la constitución de un partido político, o como lo dice la ley, para la constitución de los mismos, los comités cívicos electorales y las asociaciones con fines políticas. Eso es lo que se tienen que aprender. A la hora del examen, si a ustedes les preguntan cuáles son las organizaciones políticas, tienen que decir los partidos políticos, los comités para la constitución de los mismos, los comités cívicos electorales y las asociaciones con fines políticos. Obviamente, siempre les he dicho en su oportunidad en las clases, es que todo lo que digan en el examen es utilizado en su contra. Aquí, si usted menciona los partidos políticos, es lógico que les vayan a preguntar sobre qué es un partido político. Entonces, trasladémonos entonces a este tema de los partidos políticos. Vamos unos artículos más adelante y lo vamos a encontrar en el artículo 18. Lo primero que se tienen que aprender, lo primero que tienen que manejar es una definición. ¿Qué entendemos en este caso por un partido político? Bueno, en el artículo 18 intenta una definición, lo podemos utilizar. Les he dicho siempre, lo que establezca la ley es lo mejor que nosotros nos podamos aprender, pero lo digo con otras palabras en ocasiones para que sea más fácil su comprensión. Entonces, un partido político es una institución de derecho público, establece la ley. O sea que su naturaleza jurídica es de derecho público, con personalidad jurídica. Esto también ya lo tienen que saber, tiene que ser un tema muy sencillo para ustedes al hablar de que tiene personalidad jurídica, es decir, susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones.
y de duración indefinida, es decir, un partido político no es por un tiempo temporal. Ya vamos a ver que hay algunas organizaciones que es temporal. Por eso es que hace la aclaración la ley e indica que en este caso es de duración indefinida. ¿Qué se utiliza? Eso es lo que nosotros vamos a agregarle, que se utiliza como medio de participación ciudadana en actividades políticas. Es decir, un partido político sirve para que los ciudadanos, en este caso, puedan participar en actividades políticas. Obviamente, cuando yo les digo actividades políticas, no lo vamos a tomar tan literal eso de partido político, no con la definición que normalmente ve la sociedad, de propaganda. No tiene nada que ver con eso, sino que siempre lo van a relacionar ustedes con el poder, ¿verdad? Cómo se adquiere el poder, cómo se mantiene en el poder y obviamente cómo se pierde ese poder. O sea que todo tiene que estar relacionado con el tema del poder. Bueno, ya tenemos una definición que es un partido político. Ahora ustedes tienen que saber cuáles son los requisitos en este caso para poder crear un partido político. Y esto lo vamos a encontrar siempre en la ley electoral y de partidos políticos, y lo encontramos en el artículo 19. Ahí en el artículo 19 ustedes encuentran los requisitos para crear un partido político. Los requisitos. Tal vez lo más importante, obviamente, entre más requisitos mencionen, es mucho mejor, pero yo quisiera que ustedes no se les vaya a olvidar. Por ejemplo, tienen que contar con un mínimo de afiliados, es decir, afiliados, personas que dicen pertenecer a ese partido político porque comparten sus ideales. ¿Cuál es el mínimo de afiliados que se necesita según la ley? El 0.30% del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Es decir, ahí se tendría que hacer una operación matemática y se tendría que establecer de cuánto es el padrón, cuántas personas integran el padrón electoral. También lo vamos a mencionar, qué es esto del padrón electoral, cuántas personas integran el padrón electoral y cuánto es el 0.30%. Si al hacer esa operación matemática nos da 15,000, entonces para poder crear un partido político tendría que haber 15,000 afiliados, 15,000 personas que forman parte de ese partido político para que pueda constituirse, para que pueda crear ese partido político. Luego, otro de los requisitos que me parecen relevantes es el hecho de que se tienen que constituir en escritura pública. O sea, para crear ese partido político lo tendrían que hacer a través de la escritura pública. Y finalmente, esa escritura pública pues se tiene que compulsar su testimonio y se tiene que presentar en el registro de ciudadanos. Como les digo, aquí estamos mencionando algunos requisitos más relevantes. No se les vaya a olvidar que en todo caso hay otros requisitos ahí que establecen las autoridades, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, y si quieren darle una leída tendrán que ir a buscar en el propio reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. Pero estos elementos que les acabo de mencionar son los que extraemos directamente de la ley electoral y de partidos políticos. Bueno, muy bien. Otra cuestión que tenemos que manejar de los partidos políticos serían los órganos de un partido político. ¿Quiénes son? Algo así como quiénes son los órganos del sindicato, la asamblea general, vimos el órgano de fiscalización, el comité ejecutivo. Aquí lo mismo tendrían que hacer. Tendrían que aprenderse quiénes son los órganos de un partido político. Bueno, igual, siempre en la misma normativa encuentran ustedes quiénes son los órganos que conforman un partido político. En primer lugar tenemos los órganos nacionales. Está en el artículo 24 de la ley electoral y de partidos políticos. Están los órganos nacionales. Está la Asamblea Nacional. Está el Comité Ejecutivo Nacional.
el órgano de fiscalización financiera y el Tribunal de Honor. Tal vez esos son los más importantes, los más relevantes de los órganos de un partido político, solo que eso es a nivel nacional. Está la Asamblea Nacional, está el Comité Ejecutivo Nacional, está el órgano de fiscalización financiera y está el Tribunal de Honor. Pero también hay órganos a nivel departamental, y entre ellos tenemos la Asamblea Departamental, el Comité Ejecutivo Departamental, y hay órganos municipales, que está la Asamblea Municipal y el Comité Ejecutivo Municipal. En todo caso, nos vamos al artículo 24, como les mencioné, y ahí pueden ustedes ir analizando este tema. Yo diría que con eso, pues ahí tenemos por lo menos para defendernos a la hora del examen técnico profesional. Bueno, vamos con el siguiente organización política, y la encontramos en el artículo 51, que serían los comités para la constitución de un partido político. Ubicándonos en el artículo 51, vamos a decir que es una organización política, definitivamente, hablando de una definición. Es una organización política con personalidad jurídica, es decir, que se le reconoce personalidad jurídica, por lo tanto puede adquirir derechos y contraer obligaciones. Pero vean pues, con el exclusivo propósito de convertirse en un partido político. Algo que tal vez no les mencioné con relación al tema de los partidos políticos es que un partido político, una de sus funciones, yo les decía, es permitir a los ciudadanos participar en actividades políticas, pero también un partido político lo que hace es proponer o postular candidatos para elección popular a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal. Si hablamos a nivel nacional, estamos hablando de presidente o diputados por lista nacional. Si hablamos a nivel departamental, estaríamos hablando de diputados por distrito electoral, que lo vimos con ustedes. Y si hablamos a nivel municipal, estamos hablando de alcalde y miembros de la corporación municipal. Entonces, un partido político propone en este caso a la ciudadanía como electores para que elijan las autoridades que está proponiendo, está diciendo, mire, a nivel nacional nosotros proponemos a este candidato, a nivel departamental estamos hablando de X candidato y a nivel municipal son estos. Pero un partido político, recuérdense que tiene un ideal de cómo va a ejercer ese poder si logra llegar a esos puestos o a esos cargos públicos. O sea, prácticamente vienen ellos y dicen, bueno, nosotros le vamos a dar prioridad a la educación, le vamos a dar prioridad a la salud, a la seguridad, etcétera. O sea, cada quien tiene su ideología. Entonces, un partido político, en resumen, eso es lo que busca, es decir, ser protagonista en la sociedad y proponer sus candidatos de acuerdo a los ideales que consideran que es oportuno para manejar la población, para manejar, en este caso, la nación. Bueno, pero no es fácil crear un partido político, porque ya vieron que vimos que es 0.30% de los que estén inscritos en el padrón electoral tendría que constituir el número de afiliados. Por eso es que se permiten que antes de convertirse en un partido político puedan constituirse en un comité para la constitución de un partido político. Es decir, tenemos personalidad jurídica, podemos adquirir derechos y contraer obligaciones, pero todavía no podemos convertirnos en un partido político, pero sí ya podemos realizar ciertas actividades con esa idea de invitar a más personas para que se vayan afiliando y algún día ser un partido político y llegar a hacer realidad nuestras propuestas, nuestra forma de dirigir la nación. Por eso es que los requisitos que se exigen según el artículo 52 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ahí establece que es el 2% del número de ciudadanos que se necesita para formar una organización política. O sea,
Si para crear una organización política habíamos dicho que era como 15,000, ¿verdad? Para crear una organización, es decir, para crear un comité para la constitución de un partido político, de esos 15,000 tendrían que ser un 2%, ¿verdad? Tendría que ser un 2% lo que se necesitan. Entonces, ese es el primer requisito que establece la ley. El segundo requisito, ahí establece es el hecho de que también se tiene que formalizar en escritura pública, o sea que también tiene un elemento formal que se relaciona en este caso con una escritura pública. Obviamente se tiene que compulsar su testimonio, y ese testimonio se tendría que presentarse en el registro de ciudadanos. Bueno, muy bien. Siguiente, encontramos en este caso los comités cívicos electorales. Su definición lo encuentran ustedes en el artículo 97 y son organizaciones políticas de carácter temporal que postulan candidatos a cargos de elección popular, pero para integrar corporaciones municipales. Yo les dije hace un momento que los partidos políticos, ellos postulan candidatos a efecto de que los electores los elijan, pero para cargos de elección popular a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. En tanto que los comités cívicos electorales únicamente a nivel municipal. Es decir, si yo no pertenecía a un partido político, pero yo me quiero postular para alcalde, entonces no lo voy a hacer a través de un partido político, pero sí lo puedo hacer a través de un comité cívico electoral, pero ese comité solo va a aparecer en mi municipio. Digamos, el comité se llama comité jurídico, por ejemplo, y es del municipio de Santa Lucía, Utatlán, municipio de Sololá. Pero ese comité que yo les decía, comité cívico electoral jurídico, no va a aparecer en el municipio de Guatemala, no va a aparecer en el municipio de Misco, no va a aparecer porque solo es a nivel municipal. Bueno, finalmente en el artículo 115 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos encuentran las asociaciones con fines políticos. Su nombre lo indica, son asociaciones y no tienen nada que ver con partidos políticos ni con comités cívicos electorales. Es decir, que ellos no postulan candidatos para elección popular, sino que son organizaciones, eso sí, con duración indefinida. Su finalidad esencial es el conocimiento, estudio y análisis de la problemática nacional. También pues tienen fines de cultura y formación política. Un ejemplo de esto podríamos mencionar Acción Ciudadana, que es una asociación con fines políticos. Bueno, con eso prácticamente terminaríamos el tema de las organizaciones políticas. Y el siguiente tema tendría que ser las autoridades y órganos electorales, temas que lo estoy extrayendo del artículo 223 en su segundo párrafo. Bueno, aquí hay dos como subtemas, porque se denomina autoridades y órganos electorales. Por una parte están las autoridades y por otra los órganos electorales. Bueno, vámonos con el primero, autoridades electorales. Cuando mencionamos en este caso autoridades electorales, nos estamos refiriendo al Tribunal Supremo Electoral. Artículo 121 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ahí en el artículo 121, ahí encontramos al Tribunal Supremo Electoral como la máxima autoridad en materia electoral. Todo lo que tiene que ver con materia electoral, con materia de elecciones, obviamente elecciones generales en donde se involucra pues toda la población,
Aquí la máxima autoridad, la autoridad suprema, es el Tribunal Supremo Electoral, de conformidad con lo que establece el artículo 121 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ahora, ¿qué tema nos interesa? Aparte de que ya sabemos que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, también tendríamos que conocer cómo está integrado este Tribunal Supremo Electoral. Pues en el artículo 123, ahí señala que está integrado con 5 magistrados titulares y 5 suplentes, electos siempre por el Congreso de la República, ¿verdad?, de una nómina de 40 candidatos propuestos por una comisión de postulación para un periodo de 6 años. Solo tienen que desglosar para ir extrayendo los subtemas. Primero decimos cómo se integra. Está integrado por 5 magistrados titulares y 5 suplentes. ¿Quiénes los elige? Los elige el Congreso de la República. ¿De dónde los elige? Lo tiene que elegir de una nómina de 40 candidatos. Y esos 40 candidatos, ¿de dónde salieron? Fueron propuestos por una comisión de postulación. Casi fue lo mismo que vimos con ustedes al inicio sobre cómo se eligen magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cómo se eligen magistrados de la Corte de Apelaciones. Aquí pasa exactamente lo mismo. Lo elige el Congreso de la República, solo que lo tiene que elegir de manera indirecta, ya que tiene que ser de un listado de 40 candidatos y tuvo que haber sido propuesta por una comisión de postulación para un periodo de 6 años. Si quisieran, pues ustedes adentrarse un poquito más, tendrían que recurrir al artículo 136, siempre de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y ahí encuentran ustedes quienes se integran en esa comisión de postulación, entre ellas, pues obviamente, el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien es el que la tiene que presidir, un representante de los rectores de las universidades privadas, ahí llevaríamos 2, un representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, electo siempre en asamblea, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos y un representante de todos los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades privadas. Es decir, tendríamos ahí un total de 5 personas que conforman esa comisión de postulación. Ahí es donde se tendría que llevar la papelería si yo reúno los requisitos que establece la ley para ser magistrado de la Corte, para el Tribunal Supremo Electoral, a estos integrantes de la comisión de postulación, y ellos, de todos los candidatos que lleguen 40, 50, 60, tendrán que elegir 40 candidatos, de los cuales tienen que salir y elegir el Congreso 5 magistrados titulares y 5 suplentes. Y en el artículo 124, ahí encuentran los requisitos, ahí debe tener las mismas calidades e inmunidades y prerrogativas y responsabilidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y pueden ser reelectos. Es decir, los requisitos que vimos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como el hecho de que sean mayores de 40 años, haber ejercido un periodo completo como magistrados de la Corte de Apelaciones o de los mismos tribunales que tengan igual categoría, o haber ejercido la profesión por más de 10 años, la profesión de abogado, etcétera, se aplica lo mismo para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, ahí tendríamos lo mínimo que tendríamos que aprendernos. Como les vuelvo a repetir, pues no estamos en épocas de elecciones. Con estos temas que vamos viendo nos podríamos defender a la hora del examen. Bueno, el siguiente subtema que yo les decía que se dividía ese tema, ya que se denomina autoridades y órganos electorales, aquí estaríamos hablando de los órganos electorales. ¿Quiénes serían? Registro de ciudadanos, o sea, el registro de ciudadanos, la Junta Electoral Departamental, la Junta Electoral Municipal y la Junta Receptoras de Votos. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son los órganos electorales? Como el otro tema que tendríamos que desarrollar
sería el registro de ciudadanos, las juntas electorales departamentales, las juntas electorales municipales y las juntas receptoras de voto. Vamos desarrollando, por favor, cada una de ellas. El primero es el registro de ciudadanos. Para eso ustedes se pueden ubicar en el artículo 155. Ahí en el artículo 155, ya saben, siempre va a ser de la ley electoral y de partidos políticos, encontramos el registro de ciudadanos. El registro de ciudadanos es un órgano técnico del Tribunal Supremo Electoral encargado de todo lo relativo a las inscripciones que en materia política electoral señala la ley electoral y de partidos políticos, es decir, todas aquellas inscripciones que de conformidad con la ley electoral y de partidos políticos se tienen que hacer por seguridad jurídica, el encargado es el registro de ciudadanos. Eso es como una especie de definición. Ahora, si ustedes quieren saber cuáles son, digamos, las atribuciones o las funciones, o como vimos en derecho administrativo con ustedes, la competencia del registro de ciudadanos, ahí tienen un listado en el artículo 155 que les aconsejo que le den una buena leída. Sin embargo, de todo este listado que les menciono, uno de los más importantes obviamente es todo lo relacionado con la inscripción de ciudadanos, es decir, alguien que cumple la mayoría de edad y quiere ejercitar o ejercer sus derechos ciudadanos, se tendría que ir a inscribir en el registro de ciudadanos para que quede inscrito como tal. Pero otro sería todo lo relacionado al padrón electoral. Y a mí me interesa que ustedes sepan qué es un padrón electoral. Un padrón electoral no es más que otra cosa que un listado de los ciudadanos aptos para votar. Eso es lo que tienen que saber. Un padrón electoral no es un listado de los ciudadanos, no, es un listado de los ciudadanos que están aptos para votar. Es decir, cuando yo cumplo la mayoría de edad, me inscribo en el registro de ciudadanos, pero eso no quiere decir que en algún momento se me pueda suspender mis derechos ciudadanos, como lo vimos hace un momento con ustedes. Aquel que tenga una sentencia condenatoria firme, en los casos que establece la ley, se le pueden suspender sus derechos ciudadanos. Aquel que está declarado en estado de interdicción, se le suspenden sus derechos ciudadanos. Por lo tanto, está inscrito en el registro de ciudadanos, pero no aparecería en el padrón electoral. Alguien que falleció, obviamente y por lógica, ya no debería de aparecer en el padrón electoral. Y en todo caso, hay otras personas que la misma ley dicen que no pueden ejercer su voto. Por lo tanto, no pueden aparecer en el padrón electoral. Les estoy hablando, por ejemplo, de los cuerpos policiales, es decir, estoy hablando de la Policía Nacional Civil, aquí les estoy hablando de la Policía Municipal de Tránsito. Ellos no es que estén, digamos, suspendidos de sus derechos, sino que simplemente no pueden ejercer el derecho de voto, por lo menos el derecho de voto. Por lo tanto, no están aptos para votar, en consecuencia no aparecen en el padrón electoral. Por eso, les repito nuevamente que es el padrón electoral, es un listado de los ciudadanos aptos para votar, para que puedan en este caso acudir a las urnas y ejercer su voto en aras de su derecho al sufragio. Bueno, muy bien. Desde ahí entonces empieza este tema que le llamamos órganos electorales, porque entonces el registro de ciudadanos, ¿qué papel juega aquí? Bueno, el papel es que él tiene el listado de los ciudadanos que tienen o que están habilitados en este caso para ejercer su voto. Por eso es que cuando uno va a ir a ejercer el voto, es decir, el ejercicio del sufragio, llega a las urnas, lo primero que revisan es si usted aparece en el listado o no. Si no aparece en el listado, habría que ver por qué motivo. Puede ser porque está suspendido, puede ser que no sea apto para votar, etcétera, ¿verdad? Bueno, de ahí tenemos otro órgano electoral, y sería las juntas electorales municipales.
Aquí sí es importante que ustedes le presten atención para poder entender bien este tema y el papel que juegan las juntas electorales municipales. Recuérdense que para poder entender esto, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero vamos a empezar, obviamente, están las juntas electorales departamentales, están las juntas electorales municipales y están las juntas receptoras de voto, como lo mencionamos hace un momento. Pero el análisis lo vamos a hacer al revés, para que sea más fácil su comprensión. Vamos a empezar por las juntas receptoras de votos. Estos son órganos electorales obviamente de carácter temporal y se encargan de la recepción, escrutinio y cómputo de los votos que les corresponde recibir en el proceso electoral. Lo pueden fundamentar en el artículo, digamos, 180 y también en el artículo 181, pero el 180 ahí está más claro. ¿Qué es lo que hacen? En palabras más simples, las juntas receptoras de voto reciben voto por voto, es decir, cuando llega una persona, lo que nosotros llamamos urnas, mesas, aquí estaríamos hablando de las juntas receptoras de votos, que como lo establece la ley, pues obviamente tiene un presidente, un secretario, un vocal. Entonces ellos se encargan de recibir el voto de las personas, ellos se encargan de atender a las personas en el ejercicio de su derecho al sufragio, los reciben, obviamente los verifican que estén en el padrón electoral y luego les dan las papeletas como un mecanismo establecido para que puedan emitir su voto por el candidato que ellos consideran que se ganó pues su confianza. Eso lo hacen directamente las juntas receptoras de voto. Como ustedes se habrán dado cuenta en algunas elecciones, hay un montón de juntas receptoras de voto, como yo les decía, que comúnmente se le llaman mesas o en ocasiones le dicen urnas. Entonces hay cantidad de ellos porque se le tiene que facilitar a la población para que ellos puedan emitir su voto. Entonces así tenemos una junta receptora de voto ahí por la Universidad de San Carlos, ahí tenemos otro en la zona 1, ahí tenemos otro en la zona 10 y así, para que no sea una sola, porque entonces se van a aglutinar un montón de personas y no podrían emitir su voto. Bueno, una vez que ya emitieron su voto, todos los que le corresponde recibir a esa junta receptora de voto, ellos empiezan a contar voto por voto y normalmente lo hacen ante los fiscales de cada partido político, es decir, ahí lo sacan de la urna, es decir, de esa bolsita donde efectivamente se conservó los votos, las papeletas ya marcadas. Entonces empieza a enseñarle a cada fiscal de cada partido político a quién pertenece ese voto. Digamos que puede ser para X partido político, vamos a llamarle A, este otro voto es para el partido político B, este otro es para el partido político C y este otro es para el partido político D, tanto de presidente como de diputados, como de alcaldes y miembros de la corporación municipal. Entonces van diciendo, este voto es para A, este otro es para B, este otro es para A, este otro otra vez es para A, este otro es para A, este otro es para B y aquí hay uno para C. Y así empiezan a hacer todos cada junta receptora de voto. Al final hacen la sumatoria en esa mesa, junta receptora de votos, cuántos votos en total de esa mesa tuvo A, cuántos tuvo B, cuántos tuvo C. Digamos que A en total tuvo 10, B tuvo 5 y C solo tuvo 2. Ese es el total de esa mesa. Y todas las juntas receptoras de voto hacen lo mismo, hacen el total de su mesa. Este resultado, ¿a dónde lo tienen que trasladar? Pues entonces ahí entra en escena las juntas electorales municipales, que son órganos electorales también de carácter temporal, que se encargan del proceso electoral y de totalizar los resultados provisionales de las votaciones de su municipio.
obviamente utilizando para el efecto la documentación que reciba de las juntas receptoras de voto. Es decir, por ejemplo, en el caso, hablemos del municipio de Guatemala, no del departamento, sino del municipio de Guatemala. El municipio de Guatemala entonces va a recibir el total de votos, digamos, provisionales o el total de votos de cada mesa. Es decir, digamos que en el municipio de Guatemala hay más, por supuesto, pero es a manera de ejemplo. Supongamos que hay 3 juntas receptoras de votos, es decir, 3 mesas, por darles un ejemplo. Entonces, cada mesa va a mandar su total. Yo les decía hace un momento que, digamos que la mesa 1 indica que A tuvo 10, B tuvo 5, C tuvo 2. La mesa 2 va a indicar cuántos tuvo A, cuántos tuvo B, cuántos tuvo C. Digamos que A tuvo también 10 y B tuvo también 5 y C tuvo, digamos, 2. Vamos con la mesa 3, también lo va a mandar a la Junta Electoral Municipal del municipio de Guatemala y va a decir que la mesa A, ahí solo tuvo 5, la mesa B tuvo 5 también y la mesa C tuvo, partido A tuvo 5, partido B tuvo 5 y partido C tuvo 1. Entonces, estos resultados los van a mandar, como les decía, a la Junta Electoral Municipal. Y la Junta Electoral Municipal, su función es hacer el total, es decir, establecer el total por cada partido político de acuerdo a lo que indicó cada mesa, cada junta receptora de voto. Ellos van a hacer el total de cada partido político a nivel municipal. Es decir, vamos a sumar cuánto es los votos que obtuvo A de acuerdo a las mesas 1, 2 y 3. Si en la mesa 1 tuvo 10, en la mesa 2 tuvo 10, en la mesa 3 tuvo 5, entonces en total a nivel municipal obtuvo 25 votos. Y el partido B en la mesa 1 tuvo 5, en la mesa 2 tuvo 5 y en la mesa 3 tuvo 5, por ejemplo. Entonces en total obtuvo 15 votos. Y el partido C en la mesa tuvo 2. En la mesa 1 tuvo 2, en la mesa 2 tuvo 2 y en la mesa 3 tuvo 1. Entonces en total fueron 5 votos a nivel de municipio. ¿Y qué hace cada junta electoral municipal? Se lo manda a la junta electoral departamental para que ellos hagan el conteo a nivel de departamento, pero ellos ya no toman de base las juntas receptoras de votos, sino toman de base lo que mandó cada junta electoral municipal. Por ejemplo, el municipio de Guatemala, ¿cuánto obtuvo el partido A? ¿Cuánto obtuvo el partido B? ¿Cuánto obtuvo el partido C? De ahí le suman los resultados del municipio de Mixco. ¿Cuánto es el total del partido A, del partido B, del partido C? De acuerdo al resultado total de ese municipio que tomó de base lo que indicó las juntas receptoras de voto. Lo mismo hace el municipio de Amatitlán, etcétera. Todos los municipios del departamento de Guatemala mandan su total a la Junta Electoral Departamental. ¿Y qué hace la Junta Electoral Departamental? Entonces empieza a hacer la sumatoria de cada municipio, o sea, los resultados que mandó cada municipio. Por ejemplo, del partido A, el de Guatemala, habíamos indicado que eran, ¿qué? 30, digamos, ¿verdad? Y eso es en el de Guatemala. Y Mixco, ¿cuánto obtuvo el partido A? También obtuvo, digamos, 30. Y el partido, y en Amatitlán, ¿cuánto tuvo? También tuvo 30. Y en municipio X, otro municipio del departamento de Guatemala, resulta que tuvo 10. Entonces, a nivel de departamento, ¿cuánto tuvo el partido político A? Tuvo en total, ¿qué? 30, 60, 90, 100 votos. ¿Y cuánto tuvo el partido B? Entonces, igual contamos cuánto es el total que envió la Junta Electoral Municipal de Guatemala, de Mixco, de Amatitlán, etcétera. Entonces, en total, a nivel de departamento, el partido B
obtuvo 60, por ejemplo, y el partido C pues solo obtuvo 25. O sea que lo hacen a nivel departamental. Así lo hace el departamento de Guatemala, el departamento de Escuintla, el departamento de Sololá, el departamento del Petén, etc. Y ellos, hacia dónde trasladan ese resultado a nivel departamental, ya lo trasladan al Tribunal Supremo Electoral, de tal manera que ante el Tribunal Supremo Electoral van a llegar un total de 22 resultados. ¿Ya? ¿Cuánto es los votos que obtuvo el partido A en el departamento de Guatemala? ¿Cuánto obtuvo el partido A en el departamento del Progreso? ¿Cuánto obtuvo A en el departamento de Sololá? ¿Cuánto obtuvo A en el departamento del Quiché? Etcétera. ¿Cuánto tuvo A? ¿Cuánto tuvo B? ¿Cuánto tuvo C? Entonces ya solo suman los 22 totales del departamento del estado de Guatemala, cuántos son los totales del partido A, del partido B, del partido C, y ahí pues ya tienen el resultado a nivel nacional. Eso es precisamente la función que realizan los órganos electorales. Bueno, el último tema que tendríamos que desarrollar siempre en el artículo 223 serían lo relacionado al proceso electoral. El proceso electoral obviamente es el término que se fija para los ciudadanos a efecto de que puedan elegir a sus autoridades para los cargos de elección popular, obviamente basándonos en el tema de la democracia representativa. Es decir, el proceso electoral es aquel término que se establece precisamente para poder elegir autoridades a elección popular. Ustedes pues tienen que saber cuándo inicia el proceso electoral y cuándo termina ese proceso electoral. Si quieren, nos podemos trasladar, por favor, con relación a este tema al artículo 193 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ¿verdad? En el artículo 193, pues obviamente nos indica cuándo empieza ese proceso electoral y cuándo termina el proceso electoral. Bueno, inicia con la convocatoria que hace el Tribunal Supremo Electoral. Esa convocatoria es convocar a elecciones, ¿verdad? Se convoca a elecciones, ahí el Tribunal Supremo Electoral emite un decreto y a partir de esa fecha entonces inició aquello que llamamos el proceso electoral. ¿Y cuándo termina? Cuando así lo declara el Tribunal Supremo Electoral, es decir, cuando declara su conclusión, ahí terminó el proceso electoral. Entonces, aquel término que inicia con la convocatoria que hace el Tribunal Supremo Electoral a elecciones generales y cuando él indica que ya quedó concluido, ese término es lo que nosotros llamamos proceso electoral. Y durante ese tiempo los ciudadanos tienen esa facultad, ese derecho o ese tiempo para poder elegir a sus autoridades. Por supuesto que ustedes tienen que saber en este caso que el proceso electoral tiene varias fases que vamos a ir platicando poco a poco. Bueno, vamos entonces, en el artículo 196 nos indica quién tiene que hacer la convocatoria. Y pues ya sabemos, la convocatoria lo tiene que hacer ¿quién más? El Tribunal Supremo Electoral. Ahora, no se les vaya a olvidar, por favor, que hay un tema que vimos con ustedes, que si el Tribunal Supremo Electoral no hace esa convocatoria, habíamos señalado que le corresponde al Congreso de la República o la Comisión Permanente. Si no estoy mal, en el artículo 169 de la Constitución, estuvimos hablando de eso en la última clase de Derecho Constitucional que tuvimos. Y les hago la aclaración nuevamente, ¿por qué el Congreso de la República o la Comisión Permanente? Depende en este caso si está el Congreso en sesiones ordinarias o en periodo de receso. Bueno, muy bien. Volviendo entonces al análisis, decíamos que la convocatoria a elecciones le corresponde al Tribunal Supremo Electoral.
y ese decreto de convocatoria lo tiene que dictar el primero o la segunda semana del mes de enero del año en que se celebren dichas elecciones. Esto, aquí está en el artículo 196 y ahí establece, es la segunda o tercera semana del mes de enero. Es decir, no es la primera, sino que es la segunda o tercera semana del mes de enero en el que se celebran dichas elecciones. El Tribunal Supremo Electoral tiene la segunda semana y tiene la tercera semana, en este caso del mes de enero del año en que se hagan las elecciones, en que se celebren las elecciones, para poder emitir el decreto de convocatoria. Ahora, yo les decía o les mencionaba hace un momento que esta convocatoria se divide en 3 etapas. Estas etapas ustedes se las tienen que aprender. La primera etapa es la etapa donde se tiene que postular e inscribir los candidatos, o sea que cada partido político o en su caso los comités cívicos electorales, ¿verdad?, postulan e inscriben a sus candidatos. Este inicia un día después de la convocatoria y termina un día antes del inicio de la segunda etapa. ¿Estamos claros con eso? Igual, para una mejor precisión, ustedes analicen el artículo 196. Aquí lo que vale es lo que está regulado en la ley. Entonces yo les decía que la primera etapa es la etapa de la postulación e inscripción de candidatos. Es lo que yo les dije al principio, que si yo quiero ser electo, lo tengo que hacer forzosamente a través de un partido político o en su caso si es a nivel municipal, porque mi pretensión es de ser alcalde o miembro de la corporación municipal, lo tendría que hacer a través de un comité cívico electoral. Y si no, también, aunque sea a nivel municipal, lo puedo hacer a través de un partido político si se trata de un alcalde o quiero ser alcalde o ser miembro de la corporación municipal. También el partido político lo puede hacer a nivel municipal, lo puede hacer a nivel departamental si se trata de diputados por distrito electoral o a nivel nacional si se trata de presidente o se trata de diputados por lista nacional. Bueno, entonces esa es la primera etapa, es decir, elegir quiénes van a ser los candidatos y solicitar que se inscriban para que los electores puedan, en este caso, elegirlos a través del voto. ¿Dónde se tienen que inscribir ellos? Pues obviamente en el registro de ciudadanos, como ya lo vimos anteriormente. La segunda etapa es la campaña electoral, es toda actividad dirigida a captar electores. Eso creo que es un tema que no es complicado de entenderlo, ¿verdad? Es cuando empiezan a invitar a los electores por X o Y candidato o X o Y partido político, ¿verdad? Inicia 90 días antes de la fecha en que se celebre las elecciones generales. Y la tercera etapa es la realización propiamente de las elecciones, el cómputo y la calificación de los votos emitidos de acuerdo a lo que yo les había indicado antes. Bueno, por último, tienen que manejar el tema de los recursos administrativos, es decir, aquellos recursos que se pueden plantear en contra de las autoridades en materia político-electoral. Lo primero que tenemos que manejar es qué recursos se pueden plantear durante el proceso electoral. Ya vimos cuándo comienza el proceso electoral, cuáles son las etapas de ese proceso electoral y cuándo termina ese proceso electoral. Entonces, ahora tenemos que saber qué recursos podemos plantear. El tema de los recursos no se les va a olvidar que este es un tema que ya desarrollamos cuando vimos la ley de lo contencioso administrativo. Entonces, aquí solo es de ir a recordar o de ir a repasar ahí sus clases. Bueno,
¿Cuáles son los recursos que se pueden plantear durante el proceso electoral? Para eso nos vamos a trasladar al artículo 246 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Y es bien sencillo. Aquí establece que durante el proceso electoral solo pueden plantear dos recursos. ¿Cuáles son los recursos? El recurso de nulidad y el recurso de amparo. La ley lo toma, digamos, como un recurso. Entonces ahí no pueden tener ningún problema por utilizar ese término. Aunque, pues el amparo, ya analizamos oportunamente su naturaleza jurídica. Bueno, entonces esos son los dos recursos que usted puede plantear durante el proceso electoral. Solo esos recursos. Está el recurso de nulidad y está el recurso de amparo. El recurso de nulidad, yo les había pedido cuando vimos la ley de lo contencioso administrativo que saquen los trámites de todos los recursos y muchos de ellos lo platicamos. Pero si no lo han hecho, este es el momento que ustedes puedan, para que ustedes lo puedan hacer. Y es bien simple. Por ejemplo, el recurso de nulidad aquí establece: contra todo acto y resolución del proceso electoral procede el recurso de nulidad. Por ejemplo, cualquier acto, cualquier resolución, ese es el recurso que se tendrá que interponer. El plazo en este caso para plantear el recurso son 3 días hábiles siguientes a la última notificación. Recuérdense que en materia de proceso electoral todos los días y horas son hábiles, hay que tener cuidado con eso. Entonces ahí tenemos 3 días hábiles para poder plantear el recurso. Y este recurso tiene que ser elevado porque quien lo tiene que resolver es el Tribunal Supremo Electoral. Y el plazo que tiene el Tribunal Supremo Electoral para resolverlo es de 3 días de recibido. ¿Estamos? Bueno, ahora, entonces, ese es el trámite que a mí me interesa que ustedes tienen que sacar de la ley. Si hubo un acto o hubo una resolución que obviamente es en materia electoral, es durante el proceso electoral con la cual no estoy de acuerdo, entonces tengo un plazo de 3 días para poder plantear el recurso de nulidad. Este recurso, pues obviamente lo planteo ante el órgano que dictó la resolución con el cual no estoy de acuerdo. Una vez planteado ese recurso, se tiene que remitir al Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo Electoral tiene 3 días para resolver contados a partir de que lo recibió. Trámite sencillo, estamos hablando de un plazo de 3x3. Y en todo caso, contra la resolución que dicta el Tribunal Supremo Electoral, ahí tendría que plantear el amparo, ¿verdad? Que ese es el otro recurso que procede. Si ustedes, por ejemplo, como partido político, quisieron inscribir a un candidato y no se los quisieron inscribir, tendrían que plantear nulidad. 3 días para plantearlo, lo elevan al Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo Electoral tiene 3 días para resolverlo. Si aún así les dicen no, este candidato no va, entonces el último mecanismo que tenemos tendría que ser el amparo, ¿verdad? De conformidad con la ley electoral y de partidos políticos. Y si aún así les dicen que no, pues apelación del amparo, que ya es otro tema, que no es tema que compete ahorita analizarlo, y ahí se iría a la Corte de Constitucionalidad. Bueno, solo era para ejemplificar y recordar este tema. Bueno, ahora bien, también tienen que saber qué recursos se pueden interponer fuera del proceso electoral. Por ejemplo, ahorita estamos en abril 2020, ya no estamos en proceso electoral. Entonces tendríamos que saber cuáles son los recursos que se pueden plantear. Durante el proceso electoral, ya vimos, nulidad y amparo. Fuera del proceso electoral, está en el artículo, o está regulado del artículo 187 al artículo 192. Son únicamente 4 recursos los que pueden plantear. Estamos hablando de, o 5, aclaración, ampliación, revocatoria, apelación y el amparo. Entonces aquí estamos hablando de que hay en este caso 5 recursos que se pueden
plantear. Les vuelvo a repetir siempre en el mismo sentido, como este es un tema que ya lo desarrollamos, entonces les quisiera recordar que hay una tarea. ¿Y cuál es la tarea? Pues de ir a sacar los trámites de estos recursos. A manera de ejemplificar, podríamos mencionar, por ejemplo, el recurso de aclaración. ¿Contra qué procede el recurso de aclaración? Según el artículo 187, cuando una resolución es obscura, ambigua o contradictoria. Entonces, ahí, ¿qué tenemos que plantear? Tenemos que plantear el recurso de aclaración. ¿Cuál es el plazo que tenemos para plantearlo? La ley establece que tenemos un plazo de 48 horas y deberá ser resuelta dentro de los 3 días siguientes. Miren, el trámite es sencillo, 48 horas para interponerlo y 3 días para resolverlo. Si nos fuéramos al recurso de revocatoria que está en el artículo 188, ahí establece que procede contra las dependencias del registro de ciudadanos, una delegación, una subdelegación. Ahí pueden ir a ver el tema del registro de ciudadanos que acabamos de desarrollarlo hace un momento. ¿Cuál es el plazo que tenemos para interponerlo? La ley establece que es en un plazo de 3 días ante ese órgano que dictó la resolución. Y de ahí se tiene que elevar en un plazo de 48 horas y el director del registro de ciudadanos lo tiene que resolver en un plazo de 5 días. Y de ahí más adelante ustedes tienen el recurso, en este caso de apelación, que este ya procedería contra lo que resuelva el director general del registro de ciudadanos. Ahí tienen los plazos para interponerlo, para elevarlo, etc. Entonces, yo les voy a pedir que por favor vayan a sacar su trámite, que no son trámites complicados.